día de hoy una plantilla para publicar anuncios dentro de un proceso de selección en redes sociales. Para hacer esto venimos aquí a la configuración, entramos a selección de personal y a ofertas. Dentro de ofertas está este menú que se llama plantillas para publicar en redes sociales. Si ya tenemos un bosquejo de cómo va a ser la plantilla, lo único que necesitamos es el fondo. Entonces tomamos los textos, esta información, un equipo de marketing ha diseñado estas plantillas y estos formatos. Borramos los textos. Grabamos solo el fondo. Vamos a guardar como plantilla 3 en un formato, por ejemplo, como un JPG. Aquí podemos ver el tamaño del archivo. Vamos a cortar con una resolución a un 96-97%. El tamaño del archivo aproximadamente está entre 150 y 250K. Este tamaño está bien, lo vamos a guardar. Ahora lo que vamos a hacer es, desde el aplicativo, crear una nueva plantilla basada en ese archivo gráfico que se grabó en el escritorio. Le decimos aquí OK. Entre mejor resolución tenga, mejor. Y aquí ya queda cargada la imagen. En este editor ya tenemos algunas plantillas cargadas. Si seleccionamos alguna de estas, tenemos la imagen y una configuración. Ahora con esta configuración, si le decimos combinar, entonces el sistema toma la foto y encima pone esta configuración. Esta configuración tiene tipos de letra, tamaños, colores y textos, garantizando de que la imagen primero se ve bien, y como es un texto sobre una imagen, ese texto que se pone también tiene una resolución muy buena. Lo mismo pasa con esta segunda plantilla que ya tiene su configuración. Le decimos aquí combinar y entonces se pueden tener, primero que todo, diferentes fuentes, diferentes posiciones con coordenadas X y Y, tamaños y textos y colores. Aquí se necesita un color oscuro y aquí afuera un color blanco, entonces cada uno de estos tiene un color diferente. Estas coordenadas X y estas coordenadas Y equivalen al porcentaje del 0 al 100% en el eje de las X y del 0 al 100% en el eje de las Y para el tamaño completo de la imagen. Así que estas posiciones son equivalentes a porcentajes dentro del tamaño de la imagen. Hagamos ahora la configuración de este archivo que acabamos de subir, que está en blanco. Entonces, de acuerdo a esto, voy a devolverme aquí con control Z para obtener otra vez como era la plantilla original. Entonces sabemos que aquí van unos textos. Entonces empezamos con el primero. Yo tengo, le digo aquí esta opción nuevo. Le decimos que vamos a trabajar con estas tres primeras que son header y estas cuatro últimas que son un footer, pero cualquiera de estas opciones se puede utilizar. Entonces empezamos por la primera. Aquí le vamos a dar unas coordenadas X y Y, una fuente, generalmente se trabaja esta Montserrat Gold, un tamaño, un color. Inicialmente voy a asignarle este color negro, un texto, entonces ese texto lo vamos a sacar de aquí, lo copiamos. Un tamaño, entonces necesitamos unas coordenadas X y iniciales. Si esto de aquí hasta aquí es el 100%, aproximadamente esta parte vendría siendo como un 60% en el eje de las Y, y en el eje de las X
aproximadamente si esta parte desde aquí hasta aquí es el 100%, la mitad 50%, por aquí podría ser un 30%. Hagamos la prueba con este, le vamos a colocar un tamaño de 60 y oprimimos el botoncito de combinar y entonces ahí ya nos aparece el texto. Lo vamos a desplazar un poco hacia abajo, entonces vendría siendo por ejemplo un 65 y en el eje LSX aparentemente está bien. Entonces aquí ya quedó el primero, solo que este texto, este negro, es un negro muy vivo comparado con este negro que se encuentra acá. Voy a decirle grabar hasta aquí, voy a ir a la diapositiva anterior, ya que este es el negro con el que se está trabajando. Entonces le hago clic aquí y necesito copiar ese código hexadecimal para llevármelo a la siguiente diapositiva. Aquí le voy a cambiar ese negro por este otro, le decimos aquí ok, ya podemos guardar los datos y cuando yo le diga combinar, entonces ahora ya este negro es este mismo y ya no es el negro brillante, el negro original. Bueno, necesitamos seguir colocando más textos, entonces el siguiente es la ciudad, es este texto, Medellín. Entonces le decimos aquí nuevo, colocamos el texto, la letra también es la misma, vamos a utilizar ahora el IH2, el color viene siendo este mismo, entonces aquí nos copiamos, el tamaño es más pequeño, entonces dejémoslo por ejemplo en un 40, las coordenadas, entonces si este estaba en 3065, el siguiente vendría siendo aproximadamente un poquito desplazado hacia la derecha, un 35 y un poquito más de para abajo, un 68. Probémoslo así a ver cómo queda. Está bien, pero se puede justificar un poco mejor. Entonces bajar un poco al 70, desplazarlo hacia la derecha un poco, por ejemplo 38, y el tamaño incluso un poco más pequeño, más hacia la derecha. Imprimí el que no era, hacia la derecha es este, entonces ahí que vean. Esta parte de abogado jurídico, entonces es otro texto, pero este texto es más grande, aproximadamente esta fuente es igual a esta, entonces creamos un nuevo reglón, colocamos el texto, la fuente le colocamos el mismo tamaño del título, dejamos en Montserrat Bold. Ahora trabajamos con este otro campo. Estos campos son los que utiliza la oferta en la publicación de un proceso de selección. Entonces trabajamos con estos mismos campos. Ahora utilizamos las coordenadas para colocar este otro texto que en teoría tiene que ser un poco más desplazado hacia abajo y hacia la izquierda. Pero se me olvidaba el color. Aquí este color, según esta parte, tiene que ser de este mismo fondo. Si le coloco aquí un amarillo cualquiera, pues no se va a ver muy bien. Tiene que ser este mismo amarillo. Para obtener el color exactamente de ese mismo amarillo, entonces utilizo una captura de pantalla, un screen camcorder para capturar este pedacito. Me voy aquí a los colores, a esta parte, oprimo este cuentagotas, me paro por acá y él me dice que el color es este, entonces ya lo puedo cerrar y aquí este ya lo puedo cambiar por el que acabo de encontrar. Ok, y ahora lo bajamos un poco más y aquí ya está en el amarillo que se necesita y un poquito más abajo se puede bajar otro poquito y va quedando así. ¿Qué más falta? Este otro texto. Estos textos son de referencia, son de ejemplo en una oferta común y corriente. Entonces estos textos van a ser dinámicos, van a ir variando, pero se tiene esta referencia. Creamos el siguiente.
El tamaño entonces puede ser el mismo de la ciudad. Y las coordenadas entonces un poco más hacia abajo y un poco más hacia la izquierda. Y el color tendría que ser este mismo negro. Combinamos y ya quedó. Está la fuente muy grande y tenemos que desplazarla un poco más hacia abajo. Entonces hacia abajo quedaría así, hacia la derecha un poco quedaría así, y la fuente la encogemos un poquito también. Ahí está bien, y se puede incluso un poco más hacia la derecha, por ejemplo así. Ok. ¿Qué falta? Falta este otro texto. Entonces lo mismo, lo copiamos, insertamos uno nuevo, lo pegamos acá, va en este mismo negro, entonces copiamos el color, esta fuente es inclinada, entonces utilizamos un bol itálico. El itálico es el inclinado. Utilizamos ahora el IF2. Las coordenadas podría ser un poco más hacia abajo, ya vamos en el 92%, y un poco más hacia la derecha. El tamaño de la fuente dejemos que sea el mismo de este texto de acá. Esta es cursiva, pero se puede centrar y bajar un poco más. Bajémosla al 96 y corramosla hacia la derecha un poco, y así es más parecida a lo que quería el departamento de diseño. Veamos guardar, y estos datos, esta configuración es la que va a aparecer en la oferta. Cuando el usuario esté publicando una oferta, selecciona su plantilla, le dice combinar, aparecen los datos ya combinados, y lo único que tiene que ir haciendo es ir cambiando la descripción del cargo: ingeniero eléctrico, por ejemplo, eléctrico, hace la combinación, y entonces el sistema va cambiando esta información acá. Lo mismo las fechas y lo mismo los otros textos. Si en algún momento alguno de estos textos por la longitud va cambiando, también desde la oferta puede ajustar las coordenadas X y Y, así como el tamaño de la fuente, de una manera fácil, con simplemente oprimiendo un indicador de más o menos para irlo ajustando hasta que quede perfecto. Pero esta primera configuración va a servir de referencia para poder hacer esos ajustes posteriormente. Lo mismo para esta otra plantilla con sus respectivos colores, y lo mismo para esta plantilla que acabamos de calcular.